que nos redarguya, que nos transforme, que nos toque en lo profundo de nuestra vida, Dios. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, por manifestarte poderosamente a través de estas alabanzas, a través de la adoración. Yo creo que tú ya estás haciendo una obra en nosotros desde que dispusimos nuestro corazón para venir este día aquí a adorarte y a escuchar tu voz, Señor. Gracias, bendice a cada uno de mis hermanos y guarda a nuestro pastor que salió hoy a una comisión. Yo creo que vas con él y que le guardas a donde quiera que vaya y que lo llevas y lo traes con bien, Señor. Permítele que ahí a donde va a sembrar también tu palabra sea de bendición poderosa para todos los que estén ahí, porque es un hijo tuyo, es un soldado que lleva ahí las herramientas, las armas espirituales para poder desatar una revolución allá donde va también él, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y bueno, también me permito informar que en el caso de los niños de 3 a 6 años que vayan a pasar a sus clases con Lupita, con nuestra hermana Lupita, si gustan por la puerta de acá, con orden, se reúnen con ella en el fondo y pueden pasar por acá. Hermanos, si traen a sus niños de 3 a 6 años, con nuestra hermana Lupita que acaba de levantar la mano, los pueden entregar ahí con confianza. De los demás niños no vino su maestra en esta ocasión, entonces le pedimos de favor que se mantengan en sus lugares, si son tan amables. Y bueno, como les comentaba, le dejo el lugar a nuestra hermana Karina. Dios les bendiga. Amén. ¿Qué tal? Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Oren por mí, por favor. Bueno, vamos a entregarle el lugar a Dios, vamos a pedirle a Dios que tome el control. Estoy teniendo un dolorcito de garganta, hablo mucho en la semana y pues creo que siempre. Pero bueno, Dios hoy trae una palabra poderosa, estoy segura, y es Dios el que va a hablar el día de hoy. No voy a ser yo y mi confianza está en Dios. Así que, así como estamos, antes de que tomen asiento, vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que Él esté hablando a nuestra vida. Ya nuestro hermano Iván hizo una oración, pero vamos a abrirle nuestro corazón a Dios, a pedirle que sea Él hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, y que su palabra llegue a donde tenga que llegar. Dios es un Dios vivo. No sé si también es el micrófono. No. No me ayuda. No sé si, bueno, Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy. Dios nos sigue hablando de muchas formas, de muchas maneras, a través de personas, a través hasta de quien menos imaginamos. Y bueno, este es un día especial, un domingo consagrado a Dios, un domingo para venir a la casa de Dios, y sé que Dios es fiel y día con día nos habla, y hoy es uno de esos días. Así que abre tu corazón y ahí en tu lugar ora al Señor y exprésale con tus palabras. Señor Jesús, en esta hora, Dios, te damos gracias porque tú hoy nos permites estar en este lugar, Señor. Podemos estar en cualquier lugar, Dios, pero no hay mejor lugar que estar en tu presencia. Dice tu palabra que mejor es estar un día en tus atrios, un día en tu presencia, un día en tu casa, que 1000 años fuera de ella, Señor. Y yo así lo creo, Señor, yo así lo declaro, Dios, que hoy, Señor, es ese día especial, un día de bendición, un día de fluir de tu presencia, de tu palabra, Señor. Abrimos nuestros corazones y te pedimos, Señor, que seas tú hablando, que mengues, Señor, mi vida para que seas tú exaltado, Dios. En esta hora yo te doy el lugar, Espíritu Santo, y habla, Señor, a tu pueblo y glorifica tu nombre, Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, pueden tomar sus asientos. El día de hoy he titulado este tema que Dios me dio. Yo digo, ¿cómo le pongo este tema? Bueno, yo lo he titulado Echa fuera al enemigo de tu casa. Echa fuera al enemigo
de tu casa. Y tal vez ustedes podrían decir, bueno, ¿y a cuál enemigo echo fuera? ¿A cuál enemigo? ¿A mi esposo con el que peleo todos los días? Ese no es tu enemigo, ¿eh? No. Echa fuera al enemigo de tu casa. Y bueno, para poder abordar de este tema, les voy a pedir que me acompañen ahí en la Biblia, o aquí se está proyectando las citas bíblicas, en el libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer primero del 1 al 3 para saber de qué descendencia, de dónde venía este hombre, este enemigo del que el día de hoy les voy a hablar. ¿Sale? Es, bueno, el enemigo el que se expresa esta palabra es Tobías. Pero en nuestra vida puede que haya muchos Tobías, muchas cosas de Tobías en nuestra vida que pudieran estar ocupando el lugar de Dios. Y ahí en el libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 1, capítulo 13, versículo 1 al 3. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice de esta manera: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no deberían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Quiénes no deberían entrar? Los amonitas y los moabitas. ¿Y quiénes son esos? Bueno, ahorita vamos a platicar. Y bueno, dice: por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con los extranjeros, o sea, con todo el pueblo de moabitas y de amonitas, que tenían que ser expulsados. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque somos exclusivos y nadie más merece? No, era un pueblo enemigo, era un pueblo malo, era un pueblo que estaba en contra del pueblo de Israel. Inmediatamente, al estar en contra del pueblo de Israel, el pueblo de Dios estaba en contra de Dios. O sea que aquel enemigo que tú tienes, que aquella persona que está en contra de ti, no solo está en contra de ti, sino que está en contra de Dios. Se ha echado a un enemigo poderoso que se llama Jesucristo. Gracias. Y entonces dice aquí la palabra de Dios que ellos tenían que ser separados. En aquel tiempo Nehemías estaba asignado por Dios para reconstruir los muros de Jericó, para reedificar los muros. Y entonces en esos tiempos, desde el tiempo de Moisés, se había designado de esta manera por la maldad del pueblo amonita y moabita en contra del pueblo de Dios. De tal manera que cuando ellos anduvieron en el desierto con hambre, con sed, ellos les negaron. Dice que no lo recibieron con pan y con agua, sino por el contrario, le dieron dinero a un profeta para que maldijera al pueblo de Dios. Y aquel que se mete con el pueblo de Dios y con los hijos de Dios, se mete directamente con Dios. Por eso es que Dios había identificado al enemigo y había dicho: yo no quiero que con esta persona tú te mezcles, porque sabía la maldad que había en el corazón de estos hombres. Y adivinen quién pertenecía a esta tribu, a este pueblo: Tobías. Tobías fue un hombre que desde el principio del libro de Nehemías, en el capítulo 2, empieza a hablar de él. Nehemías, cuando se determinó ir a reedificar los muros, inmediatamente alguien se opuso. ¿Quién fue ese alguien? El enemigo. Tobías, Sanbalat y otro hombre más que no recuerdo su nombre porque están bien raros. Y entonces dice que ellos se opusieron. Dentro de ellos estaba Tobías, un enemigo, y se opuso no una vez, no dos veces, varias veces se opuso, de tal manera que quería impedir
que la obra de Dios fuera realizada. De tal manera que se opuso no a Nehemías, sino se opuso a los propósitos de Dios. Y entonces, a lo largo del tiempo, Nehemías cumplió con el propósito de Dios, aún a pesar de la oposición y de todos los planes, artimañas que planeó Tobías junto con Sanbalat. Aún así, la obra de Dios se hizo. Porque cuando Dios tiene un propósito, no hay nadie que intervenga en esos propósitos. Aunque quiera gente venir a estropear el propósito de Dios, o aún aunque en tu propia casa tengas a alguien que quiera estropear los planes que Dios tiene con tu vida, Dios lo va a hacer. Porque no depende de las personas, no depende de la gente que nos rodea. Cuando yo decido cumplir el propósito de Dios, el propósito de Dios se va a cumplir. Pero yo tengo que operar, tengo que trabajar hacia ese propósito. Porque a veces nosotros mismos estropeamos ese propósito. Y ahí es donde Dios dice: hasta aquí yo hice, hasta aquí está mi obra, yo lo he hecho, depende lo demás de ti. Entonces, aquí en el versículo vemos, ¿verdad?, cómo da contexto a esta historia en esta primera parte del capítulo 13 y habla de este pueblo, de este hombre llamado Tobías. Y dice más adelante, ¿no? Ya vimos por ahí quién es Tobías, identificamos quién era el enemigo de Nehemías, el enemigo del pueblo de Dios en este momento. Y entonces dice que llegó el momento en el que descuidaron la casa de Dios. A veces nosotros descuidamos la casa de Dios. Y cuando me refiero a casa de Dios, yo no estoy hablando de este edificio. Yo estoy hablando de esta casa de Dios. Esta es la casa de Dios, esa es la casa de Dios. Dice en 1 Corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? O sea que ¿en dónde mora? ¿En dónde vive? Aquí, en nuestra casa. Y muchas veces nos pasa, como aquí relata esta historia, descuidamos la casa de Dios y metemos al enemigo en la casa. En el versículo 3 y 4 y 5 dice: y antes de esto, el sacerdote Eliasib, ¿quién? Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había aparentado con Tobías. O sea, un jefe, un líder espiritual, una persona importante, un sacerdote, había hecho aquello que en el principio, desde el libro de Números, vemos que Dios dijo: no deben aparentar, no debe entrar, tienen que expulsar. Pero sin embargo, Eliasib, siendo un sacerdote, un hombre puesto por Dios en un lugar santo para gobernarlo, para administrarlo, dice que él aparentó con Tobías. O sea que hubo ahí desobediencia. Y dice: y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas. O sea, antes las guardaban, ahora ya no, las sacaron porque había que darle un lugar a este hombre. Y entonces como que las cosas de Dios aquí ya no caben y como que le doy el lugar a esta otra persona. Y dice: ahí donde guardaban ofrendas, incienso, los utensilios del diezmo, del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Ese lugar lo vino a ocupar Tobías. ¿Cuál fue el problema aquí? ¿Cuál creen que haya sido el problema? Porque ya un muro fue construido de tal manera que ese muro representaba esa fortaleza para que cualquier pueblo que quisiera venir a entrar al pueblo de Israel, había algo que los protegía, y era ese muro. Anteriormente, todos los pueblos, todos los lugares
tenían que tener muros fortificados. Cualquier pueblo que no tuviera muro estaba expuesto a que vinieran pueblos y saquearan y tomaran y arrebataran y hasta los gobernaran. Entonces, por eso es que la ciudad ya estaba reconstruida por Esdras, pero los muros tenían que ser reconstruidos también. Y esa fue la labor que vino a hacer Nehemías. ¿Para qué? Para que el enemigo, para que el pueblo, para que cualquier ejército grande, poderoso, si viniera en contra del pueblo de Israel, había un muro. Pero ¿cuál fue el problema de Eliasib? El problema es que tu enemigo no se va a presentar como grande, como poderoso, como ejército. El enemigo ya lo tenía adentro, ocupando un lugar que le correspondía a los hijos de Dios, ocupando un lugar que le correspondía a la casa de Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo Eliasib? Estaba profanando el templo de Dios. Y muchas veces nosotros en nuestra vida dejamos que cosas vengan y ocupen el lugar que a Dios le corresponde. Descuidamos la casa de Dios, nuestra vida, y no solo hablo de un cuerpo físico, sino que descuidamos espiritualmente el lugar que le corresponde a Dios. Un lugar que tiene que estar santificado todos los días, un lugar que tiene que estar alineado con Dios, un lugar en donde tiene que estar posicionado las cosas de Dios y no las cosas que vienen a destruir la obra de Dios. Así pasa con la casa, con esta casa. Descuidamos lo que Dios ha posicionado, lo que Dios nos ha entregado. Lo tomamos por poco. Es que no pasa nada, yo puedo ir, venir, luego vengo y pido perdón. Porque la gracia sobreabunda. Porque donde sobreabunda el pecado, dice su palabra, ahí donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Qué padre, qué bonita palabra, qué real. Pero es que nosotros no podemos estar jugando con las cosas de Dios. Nosotros no podemos estar pisoteando la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y entonces yo voy y hago lo que quiero, dejo entrar lo que quiera, emociones, enojo, ira, resentimiento, peleas, sentimientos que no son correctos, sentimientos por una persona casada, sentimientos por otra persona que está comprometida, sentimientos que a Dios no le agrada. Y entonces dejo entrar cosas a mi corazón, a mi vida, o permito, no solo hago, sino que permito y no hago nada. Y entonces llega el enemigo, como dicen por ahí, por su casa, se instala porque no te va a pedir permiso. Satanás no es caballeroso. Satanás no dice, me das permiso, ábrele una puerta, una brecha, un pecado. Y Satanás viene a estropear la creación de Dios, que somos nosotros, y los propósitos de Dios. A tres cosas: matar, robar y destruir. Entonces se instala, así como Tobías lo hizo, en un lugar en donde había sido asignado para poner las cosas santas, las cosas de Dios. Y todo eso tuvieron que sacarlo de tal manera que Tobías pudiera acomodarse. Porque es que cuando tú dejas entrar a una persona, si tú le das un espacio, al otro día ya va a estar acá porque me estorba, y entonces acá ya tengo el refrigerador, ya tengo la televisión, mi colchón, me estorba aquí la batería. Pastor, ¿me da permiso de vivir en la iglesia en lo que encuentro un lugar para rentar? Algo parecido hizo Eliasib. Yo no sé cómo lo hizo, porque la Biblia no describe
cómo Eliasib le dio este lugar a Tobías. Entendemos que emparentó con él, y porque emparentó, los sentimientos, las emociones, el quedar bien con las personas, hizo que Eliasib tomara una decisión. A veces alguien viene y te dice: oye, mira, no seas malito. Si te preguntan, diles que esto. Si viene Coppel y pregunta, o te van a hacer una llamadita, mira, tú diles que yo no tengo esto, yo soy humilde, yo rento, por favor, diles esto. Y a veces nosotros, híjole, me está pidiendo un favor, porque pues algo quiero, un préstamo o algo así. ¿Qué hago? ¿Qué tendríamos que hacer en esos casos? Ay, no, pobrecito, bueno, lo voy a ayudar, ya ni modo. ¿Por qué nos dejamos mover? ¿A quién le estamos dando el control de nuestra vida y de las cosas que Dios ha santificado, de las cosas que Dios nos ha entregado? Nosotros tendríamos que decir: lo siento, es que yo no puedo mentir. Conmigo no cuentas. Y tal vez no solo eso, tal vez podemos orar por esa persona, darle un consejo, hacer algo más. Son oportunidades. Aquello que el enemigo te presenta como una tentación, como una manera en la que tú podrías caer, conviértela en una bendición. Conviértela en una oportunidad para agradar a Dios. Y entonces dice que en estos tiempos ya se había aquí instalado Tobías, pero nosotros nos damos cuenta al leer la palabra que el peor enemigo de Eliasib no fue un ejército grande y poderoso. A él lo dejaron cuidando las cosas del Señor. Y el enemigo no fue ese ejército, el enemigo fue él mismo y sus emociones. A veces estamos tan preocupados: es que esta persona me hace esto, me hizo lo otro, y es que esta persona, y es que el hermano no me saludó, el hermano me hizo una mueca, el hermano no me quiso prestar dinero, el hermano esto y esto, y estamos tan preocupados haciéndonos a otras personas enemigos, cuando nuestro enemigo somos nosotros mismos. Dejamos que pensamientos lleguen a nuestra vida, ideas lleguen a nuestra vida, y terminamos siendo las víctimas. Y en medio de ser víctimas, terminamos siendo títeres de Satanás. Porque terminamos: ay, pobrecito de mí, no, me hizo mueca, yo ya no voy a ir a la iglesia. Primera y última vez que yo voy a esa iglesia. Primera y última vez que yo saludo a esa persona. De ahora en adelante, si quiere él que venga y me salude, pero yo ya no lo voy a saludar, porque la otra vez le extendí la mano y como que me dio la vuelta. Y entonces estamos tan preocupados por lo que los demás pudieran estarnos haciendo, que por lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Queremos seguir nuestros planes, nuestros propósitos, cuando Dios nos ha plantado en un lugar, nos ha puesto y nos ha asignado propósitos y responsabilidades, porque Dios nos dio una familia, nos dio hijos, nos dio una casa, nos puso en una iglesia, y yo no sé qué más Dios a ti te ha entregado, pero eso que Dios te ha entregado es santificado. Es bendito porque Dios te lo dio a ti. Y si tú permites que eso sea profanado, utilizado para cosas incorrectas, tú le estás abriendo brecha a Satanás. Miren, muchas veces nosotros como padres cometemos muchos errores. Suavizamos las cosas, nos movemos por las emociones, por los sentimientos y no por la convicción.
A veces nuestros hijos, y lo digo por experiencia, porque mi hijo empezaba ya con televisión, el bueno, le dice al celular, el bueno, y quería pasar mucho tiempo en el celular y en la televisión. Y yo decía, bueno, se lo voy a aprender un ratito. Y ese ratito ya se convertía en un ratote, porque yo ya me ocupé y pues ya me está dejando hacer mis cosas. Hasta que mi esposo y yo decidimos ponerle un alto a nuestro hijo. Porque ahorita él está pequeño y tal vez lo que hoy mira parece insignificante. Pero hoy en día en nuestras casas tenemos a nuestros hijos utilizando el internet hasta altas horas de la noche. ¿Y quién está pagando el internet? ¿Y quién tiene la autoridad para pagarlo? Aunque llore, aunque patalee, aunque haga berrinche, a las 10 se apaga. Tengo tarea, hazla antes. Porque muchas veces nosotros como hijos, bueno, yo ya, pero lo hice. Estoy haciendo tarea, ¿no? Y por acá en el Facebook, para no ocuparme de mis responsabilidades. Es común que eso suceda. Es común que nuestros hijos se desvíen. Si nosotros estamos viendo algo, voy a buscar algo en internet y ya estoy en otro lado. Me desvié de lo que yo tenía que hacer. Si eso como adultos nos pasa, ¿qué es lo que le pasa a nuestros hijos? ¿Y qué estoy haciendo yo con lo que Dios me entregó? ¿Qué lugar está ocupando Dios en mi casa, en mi familia, en mi vida? Si nosotros permitimos, pues es que pobrecito, no, es que pues ya y déjalo, dale el celular. Nos movemos por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Que ya llegó tomado, ciérrale la puerta. A esta casa no se entra de esta manera. ¿Quieres hacerlo? Allá afuera. Que pobrecito, que tiene frío, que no le vaya a pasar algo. Estoy segura, primera y última vez que lo hace. A tu casa no vuelve a llegar así. No vuelve a llegar. ¿Sabes por qué? Porque sabe que no le vas a abrir. Que llegue a otra casa si quiere. Pero mi casa es un lugar santo, un lugar que Dios me ha entregado, un lugar en el que te enseño a servir a Dios, a respetar a Dios y a hacer lo bueno. Porque nuestros hijos nos fueron entregados. Y miren, yo hoy tengo un hijo pequeño, tal vez estoy hablando de algo que no conozco a profundidad, pero mi hijo va a crecer. Hoy tu hijo tal vez sea también pequeño, pero nosotros tenemos que aprender qué es lo que nos corresponde. Yo no puedo decir, pues es que yo estoy bien, yo estoy haciendo las cosas, es mi hijo, ¿no? O sea, ¿cómo le hago? Pues si es su vida, pues está en tu casa. Mientras esté en tu casa, es tu responsabilidad. Entonces, algo así de repente nos sucede como cristianos. He escuchado muchas personas en otras iglesias, aquí no, que de repente dicen, ¿cómo le voy a decir que no? O algunos casos en los que los hijos traen personas inconversas a la casa, o sea, personas, un noviazgo bajo yugo desigual, que en la palabra de Dios está muy marcado que nosotros no nos debemos unir con yugo desigual. Así como aquí dijo, no pueden entrar los moabitas y los amonitas. Así igual, el yugo desigual es algo que le desagrada a Dios. Y entonces, de esa misma manera en la que decimos, aquí no me traes a nadie. Aquí no me traes a nadie hasta que o ya te me vayas a casar o sea un hijo de Dios. Porque ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Miren, nosotros podemos decir, pues ¿qué tiene de malo? Pues ya no que tengas una noviecita. Así actuamos como cristianos, por lástima, por sentimentalismo.
Yo aquí admiro muchos hermanos que son bien radicales en su casa. Y yo digo, bravo, muy bien. Porque ¿saben qué? Le estorban el pecado a sus hijos. En cambio hay otros que, adelante, tráelo aquí, yo te lo recibo. Te atiendo al pecado, pásale, aquí te lo atiendo. ¿Qué le gusta comer? ¿Qué le doy? Te lo atiendo. Échalo de tu casa, échalo de tu vida. Si esa persona no quiere buscar a Dios, no quiere servir a Dios, te va a arrastrar a tus hijos. Una persona que no está bajo el temor de Dios, ¿qué es lo que va a hacer con tu hijo o con tu hija? Mira, vamos aquí, vamos allá. Y la carne es débil. Los seres humanos somos débiles ante las tentaciones. O a lo mejor le va a decir, vente, mira, nos juntamos, hacemos esto y ya después vemos. Yo creo que ningún padre quiere eso para sus hijos. O al menos no si quiere vivir bajo la bendición de Dios. Nosotros queremos hijos que honren a Dios, hijos que se casen, verlos aquí en el altar, haciendo votos no con el pastor, no con la iglesia, sino con Dios. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que a mí me corresponde hacer? Sé que hay muchos aquí, y estoy hablando a lo mejor un tema también que tiene que ver con los padres. Muchos de aquí no son padres, pero también son hijos. Y tienen que cuidar el templo, la casa de Dios, el lugar en donde habita Dios. Ese es el lugar que tenemos nosotros que cuidar. No podemos suavizar el pecado. No podemos decir, ay, pobrecito, ay, ¿cómo me voy a ver no recibiéndolo? Si ya está aquí, pues allá afuera, de la puerta para afuera. Allá no es mi casa. Mi casa, mi terreno empieza de ahí para acá y de ahí yo decido quién entra. Tenemos que ser radicales. Cuidarnos aún de nosotros mismos. Cuidarnos aún de nuestras emociones, de aquello que parece correcto. Cuidar de agradar a Dios y no al hombre. Dice la palabra de Dios en Gálatas 1:10. Se me perdió por aquí, pero dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, ¿a quién quiero agradar yo? ¿A mi hijo? ¿Quiero que sea mi amigo? Es que quiero que me cuente las cosas. Mamá, es que fíjate que yo pues ya empecé a tener relaciones sexuales. Ay, hijo, pues ahora qué hago para que me siga contando las cosas. Pues mira, nada más pues cuídate y no lo vuelvas a hacer. Eso es lo que yo tengo que hacer. Es que quiero ser su amigo, pues para que me cuente las cosas. ¿A quién queremos agradar? ¿A nuestros hijos? ¿A la gente? ¿A los amigos? ¿A la familia? ¿Que la familia esté feliz? ¿O a Dios? ¿A quién intentas agradar tú? Tenemos que agradar a Dios. Que a mí no me importa lo que me diga la otra persona. No importa que esté de desacuerdo. Ay, ¿cómo eres con tu hijo? Ay, ¿cómo eres con tu hija? O ¿por qué eres así? Mira, eres una exagerada. Eres un exagerado. ¿Sí? Soy una exagerada. Amén. Entonces, nosotros tenemos que agradar a Dios. ¿Cómo sé cómo agradar a Dios? Lee su palabra. Aquí está mi vida escrita. Aquí está mi futuro. Dice su palabra, escondida está mi vida en Dios.
Mi vida está escondida en Él. Ya me acordé de ese cantito. Escondida está mi vida en Dios. Eso dice su palabra. Entonces, ¿para qué voy a andar buscando horóscopos o leyendo esto? Quiero leer mi futuro. Quiero saber mi futuro. Aquí está la palabra de Dios. La leo y la aplico en mi vida. Y aquí está mi futuro. Los planes que Dios tiene para mi vida y no tengo de qué preocuparme. Aún aunque esté pasando situaciones, mi vida está escondida en Dios. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer. No importa contra qué enemigo nos estemos enfrentando. En esos momentos en los que sucedió esto, Nehemías no estaba en ese lugar. Nehemías había delegado a Eliasib. Nehemías había regresado porque él era el copero del rey y había tenido un permiso para venir a reedificar los muros. Él tuvo que regresar a otro pueblo y dice en el versículo 6: mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías. ¿Por qué? Por consideración. A veces nosotros hacemos cosas por consideración a otros, por consideración a otras personas, y terminamos haciendo lo que no es correcto por ser considerados. Qué bueno eres. Ay, Dios, pero tú dices que yo ayude al prójimo. Siempre queremos usar la palabra de Dios a nuestra forma, a nuestra conveniencia, pero es que la palabra de Dios es clara, es radical. Y así como la palabra de Dios es radical, así yo tengo que ser en mi vida, en la casa de Dios. Con todo lo que no le pertenece, yo tengo que ser radical y echar fuera y sacar de mi vida y renunciar a todo aquello que le está robando el lugar a las cosas de Dios en mi vida. A todo lo que está estorbando los planes de Dios, a todo lo que está, porque miren, algo tan pequeño puede echar a perder algo grande. Dice por ahí la palabra de Dios, un pequeño una poca de levadura leuda toda la masa. Un poco, ábrele la puerta y ya va a estar adentro. Yo leía una historia, anécdota, no sé, no recuerdo qué era, metáfora, de un hombre que estaba allá en los lugares fríos, la Antártida, no sé qué lugar, y entonces dice que vino un camello, él estaba en una casita en iglú, y vino un camello y le dijo: déjame entrar. No, es que aquí no cabemos los dos. Déjame entrar, acá afuera hace mucho frío. No, es que aquí no cabemos. Bueno, déjame meter la cabeza. Y entonces ese hombre le dice: adelante, mete la cabeza. Ese hombre se quedó dormido. ¿Y qué creen que pasó al otro día? Él ya estaba afuera y el camello estaba adentro. Y es que así es Satanás. Ábrele una puerta pequeña, tiene puerta ancha para entrar, porque no hay pecado pequeño o pecado grande. Tú puedes mentir, tú puedes matar, tú puedes robar, hacer cualquier otra cosa, pero es un pecado que le abre las puertas a Satanás para venir a tu vida y destruir los propósitos de Dios en tu vida. Este es el tiempo de Dios para echar fuera todo lo que no pertenece a Dios, todo lo que Dios no le agrada, todo lo que ocupa el lugar de Dios en mi vida, y que Dios ocupe el lugar que le pertenece ahí en tu corazón, en tus pensamientos, en tu vida, en tu tiempo, en lo que tú tengas que hacer, lo que sea que Dios está demandando
de ti, porque a Dios le perteneces. Así que cuidado con aquellas personas en las que ponemos nuestra confianza. Nehemías puso la confianza en Eliasib. Se fue, hizo lo que tuvo que hacer, se fue varios años. Cuando regresa, encuentra la casa desordenada y vacía. Las cosas de Dios afuera, Tobías, el enemigo, adentro. Y no solo eso, más adelante relata la consecuencia. Así que cuidado con ocupar o darle lugar a las cosas de Dios a otra cosa. Seamos radicales, tomemos decisiones importantes. ¿Qué hizo Nehemías cuando llegó y vio todo esto? En el versículo 8 dice: y me dolió en gran manera. Me dolió. Cuando estamos sirviendo a Dios, cuando estamos y vemos que una persona se aleja de Dios, quiere hacer su voluntad, vemos una persona que está sufriendo, que está hundido en el pecado, en cosas que no le agradan a Dios, nos duele. Pero a quien más le duele es a Dios. ¿Dios se duele? Sí. Dios, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que se contrista. Dice: no os contristéis al Espíritu Santo, que mora en nosotros. ¿Le duele? Le duele. Nehemías se dolió. Todo el trabajo, todo lo que se está haciendo, todo lo que costó reedificar, poner todo en su lugar, y ahora todo está desordenado. La casa está descuidada, está vacía. Y dice: y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Arrojé todo afuera. Este es el tiempo de arrojar todo afuera. Ocúpate de las cosas de Dios. Encárgate de agradar a Dios. Encárgate de darle a Dios el lugar que se merece en tu vida, en tu casa, sobre tus hijos y sobre lo que Dios te ha entregado. Sé radical. Toma decisiones importantes. A veces nosotros pensamos que hay cosas importantes. Ay, tengo este dinero y si me lo gasto lo voy a invertir en esto antes de que me lo gaste. Es una decisión importante. ¿A dónde lo invierto? Son decisiones que tenemos que tomar. Pero hay decisiones realmente importantes en nuestra vida. Y en cambio hay tantas cosas que carecen de importancia y que les damos más importancia. Y dice que este hombre se dolió, Nehemías se dolió, pero no solo se dolió, él hizo algo. Hay algunos que solo nos quedamos en el dolor. Es que me duele que mis hijos sean así. Es que me duele que esto. Es que a mí me duele. Y venimos al Señor y: Señor, pastor, ore por mí. Bueno, pastora, ore por mí. Hermanos, oren por mí. Pero yo no quiero hacer ningún cambio radical en mi vida, en mi casa. Yo quiero que todos oren por mí. Yo quiero que todos me ayuden a mí. Yo quiero que todo esté bien conmigo. Pero yo no quiero hacer nada, ningún cambio. Porque como que me descontrola, me pone a mis hijos en contra, me pone a las personas en contra, a mis amigos. ¿Qué van a pensar si escuchan que soy cristiano? ¿Qué van a pensar si le doy un consejo a alguien que está haciendo lo incorrecto? ¿Qué van a pensar de mí? Nos preocupamos por agradar al hombre y terminamos desagradando a la persona más importante. Dice su palabra que Dios aborrece el pecado. O sea que si nosotros cometemos pecado, Dios aborrece. O sea, no solo estamos desagradando a Dios,
sino que por consecuencia Dios aborrece nuestras acciones. Imagínense si ustedes están viendo algo en lo que tal vez no puedan tener control. Tal vez están viendo a una persona matar a otra. Imaginemos. Y ustedes no pueden hacer nada. Se quedarían ahí viendo, expectando. Dios no se puede quedar expectante a lo que estás haciendo. Dios no se va a quedar de espectador. Señor, pero ¿por qué te has alejado de mí? Señor, pero ¿por qué esto? Señor, ¿por qué no me bendices? Aún seguimos esperando el favor de Dios, que Dios esté, que Dios me bendiga. Y queremos que Dios se quede expectando nuestras decisiones, nuestros malos actos. No podemos esperar eso. Y entonces dice aquí que Nehemías tomó una decisión importante, echó fuera lo que tiene que echar fuera. Aunque duela, aunque sean emociones por una persona prohibida, por una persona casada que tiene su esposa y que me dijo, pues mira, yo ya la voy a dejar. Por una persona que no busca a Dios. Es el tiempo de ser radicales y de echar fuera todo aquello que a Dios no le está agradando de mi vida, porque yo quiero agradar a Dios. Yo quiero la bendición de Dios. Nosotros no sabemos el futuro y lo que me espera si yo voy por ahí, por donde yo quiero ir a fuerza. Pero Dios lo sabe. Y Dios quiere que vayas por aquí, por este camino, en donde está la mano de Dios, en donde está la nube de Dios protegiéndote. Por ese camino. No es el camino por donde todos van, la mayoría va por este camino. Estoy yendo en contra, estoy contra la corriente, no me importa. No me importa, porque sé lo que Dios tiene para mí. Yo no sé qué va a pasar aquí porque no conozco el futuro, pero sé que esto no es bueno. Sé que el lugar en donde Dios me puso es el lugar correcto. Y voy a ver la mano y la bendición de Dios en el momento en el que así sea el tiempo de Dios. Y entonces, imagínense, Nehemías viene y no le dijo, oye, Eliasib, ¿cómo crees hacer esto? ¿Qué te pasa? Yo sé que es tu pariente, pero pues te voy a pedir que hables con él y reordenes todo lo que tengas que reordenar. Él delegó. No le dijo a su esposo o a su esposa, mira, tienes que hacer esto, y se quedó mirando. Él tomó la iniciativa. Él hizo lo que tenía que hacer. No se quedó ahí esperando, no se quedó expectante. ¿Hasta cuándo aquí me quedo? ¿Hasta cuándo? Él agarró las cosas, no le dijo, te doy 15 días en lo que encuentras un lugarcito para mover tus cosas, te ayudo, te contrato un flete, ¿qué más? ¿Qué más hago por ti? ¿Ustedes han presenciado un desalojo? Yo no, pero ha de ser muy feo ver cómo a la gente le sacan sus cosas. O sea, ya ni me dio tiempo, a lo mejor hasta los trastes sucios van ahí. Ya no dio tiempo, a lo mejor y todo para afuera, no me dio tiempo de empacar, va para afuera. ¿Se imaginan esa escena? Nehemías echó fuera lo que tenía que ir fuera, porque no le correspondía un lugar santo, un lugar que había sido destinado para la casa de Dios y para la obra de Dios. No le dio tiempo. Él agarró y hizo lo que tenía que hacer. O sea que yo te estoy diciendo en estos momentos que es el momento en el que tú agarres las cosas que no le agraden a Dios, que están en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos, aún en tu casa, y las eches fuera. No esperes más.
No esperes hasta que Satanás haga lo que tenga que hacer. Y ya cuando te veas en desesperación, ahora sí, Señor, voy a hacer esto, ahora ¿qué más hago? No esperes. Este es el tiempo. Dios nos está hablando para que echemos fuera lo que se tiene que ir. Toda inmundicia, todo pecado, pecados de pornografía. Si es necesario deshacerme del celular, lo hago. Si es necesario eliminar mi Facebook para ya no ver a esta persona, lo hago. Hago lo que tenga yo que hacer, que me está separando de los planes de Dios, que a Dios no le agrade. No me importa lo que tenga yo que hacer. No importa que otros queden expuestos. No importa que me tachen por malo. No importa que me tachen por exagerado. Yo creo que en ese momento todos se quedaron viendo cómo sacó todo. Él hizo lo que tenía que hacer. Y dice en el versículo 9, y dije que limpiasen las cámaras. ¿Por qué las mandó a limpiar? ¿Porque dejó sucio Tobías? ¿No trapeó? ¿Por qué las mandó a limpiar? Para purificar. Porque había profanado un lugar santo. Había ensuciado un lugar santo. Así nuestra vida tiene que ser no solo sacar, sino hay que limpiar, hay que santificar, hay que purificar las cosas, de tal manera que nosotros podamos ser agradables delante de Dios. Y dice ahí mismo en el versículo 9, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios. ¿Qué hizo volver? Los utensilios de la casa de Dios. Las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. O sea, algo pasó que de tal manera los servidores, los levitas, los cantores tuvieron que huir. O sea, la casa estaba tan desordenada que tuvieron que huir, tuvieron que regresar a sus campos, a su heredad, tal vez a trabajar, no lo sé. Porque si ya no les estaba siendo dado lo que Dios había estipulado, ¿qué iban a comer? Eran servidores que se dedicaban a la obra y Dios estipula que al siervo hay que brindarle alimento. Ya no le estaba siendo dado, de tal manera que ellos regresaron a sus tierras. O sea que todo había sido un desorden. Anteriormente Dios a través de Nehemías eligió, escogió, reubicó, posicionó y todo marchaba bien. Pero todo quedó vacío y desordenado. Nosotros tenemos que entender que tenemos que echar fuera, santificar nuestra casa y reordenar nuestra casa. Reordenar nuestra vida. No solamente Nehemías hizo esto. Recordemos a Jesucristo también, nosotros lo recordamos por cómo lo describe la palabra de Dios, como manso, humilde. Pero también vemos en una porción en Marcos capítulo 11, versículo del 15 al 17, que cuando Jesús entró al templo y vio que habían agarrado de mercader su templo, ¿qué hizo? Los echó fuera, les dijo, sálganse por favor. ¿Qué hizo? Todo se fue para afuera. Y así mismo vemos un Nehemías con el corazón como Dios, que él decidió echar fuera antes de que sucediera algo peor. En tu vida, si algo se salió de control, si algo no está en el lugar correcto, es momento de reubicarlo, de reedificar, de reordenar. Yo no sé, yo desconozco
¿En qué momento de tu vida estás? Pero lo que sí sé es que Dios habla y en estos momentos está hablando a nuestra vida. Es tiempo de sacar. Sí, voy a sacar, pero también tengo que cerrar puerta. No puedo vivir sacando. Y otra vez vengo a la iglesia y el mismo problema que vengo arrastrando hace 1 año, 2 años, 5 años, vuelvan a orar por mí, por ese problema. Yo no puedo seguir así. No puedo vivir y no quiero vivir de esa manera. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que sacar, pero tengo que cerrar la puerta si yo vuelvo a cometer el mismo pecado. Dice la palabra de Dios que cuando echamos fuera al enemigo, a un demonio, dice que vuelve a regresar. Pero no regresa solo, viene con 7 demonios más. Si sigues teniendo la puerta abierta, ahora son 8. Por eso es importante que nosotros cerremos toda puerta de pecado, toda puerta, no solo venir y pedir perdón y decir otra vez aquí estoy, Dios, qué bonito es estar en la gracia de Dios. Qué bonito, porque Dios no nos rechaza. Si tú vienes, Dios no te va a rechazar. Dios acepta. Dios es bueno. Pero es que el mal no es para otra persona, sino que es para nosotros mismos, porque seguimos viviendo de la misma manera. Y entonces nosotros tenemos que poner reglas en nuestra vida. Yo les conté en algún momento que yo pasé por un tiempo difícil con las mentiras. Decía yo mentiras y bueno, Señor, perdóname, ¿no? Hasta que yo puse reglas en mi vida. No más mentiras, no más mentiras. Y bueno, no las puse sola, mi esposo me estuvo ayudando mucho en oración, me aconsejó eso fue recién que nos casamos. Por aquí era así como que, maestra, no voy a poder ir porque estoy enferma. O sea, imagínense, mentiras en la vida de nosotros son puertas abiertas para Satanás, anchas, para que venga y pase. Y yo me acuerdo que mi esposo ese día, me acuerdo mucho de eso que pasó, porque fue cuando mi esposo me escuchó por primera vez decir una mentira. Y me decía, ¿por qué dijiste eso? Y yo, es que ya no sabía qué decirle, pues, ¿qué hago? Y aquí estoy quemándome yo solita. ¿Qué hago? Bueno, yo creo que nuestra vida está llena de testimonios y cosas que vivimos nosotros. Tenemos que tener cuidado de no volverlas a vivir. Yo no sé si soy la única persona que ha pasado por ese tipo de situaciones, pero ese día mi esposo me dijo, tienes que renunciar a la mentira. ¿Quieres? Sí, yo quiero, es que se me hace muy difícil a veces. O sea, la mentira ya está en nosotros como carne, como seres humanos, que pues tan fácil para librarte de una, es como que pues ya la mentira, ¿no? Ya me libré. Préstame dinero, hermano. Aquí traigo como 1,000 pesos. Ya no es cierto. Traigo 200 pesos y a lo mejor, no, es que no tengo, hermano. Una mentira, porque no puedo prestarle, porque a lo mejor este dinero ya lo tengo destinado para otra cosa. Pero aquí tengo. Entonces, ¿cómo? Ok, no tengo, solo tengo esto y lo voy a ocupar. No tengo, pero sí lo tengo, pero lo voy a ocupar. Entonces se dan cuenta cómo una mentira es una puerta para Satanás. Pues yo puedo decir, pues hermano, discúlpame, tengo, pero lo voy a ocupar. O tengo, pero no presto. No es cierto. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta cómo hay cosas que se arraigan, que se alojan, ¿sí? Que se alojan, que toman lugar, que se acomodan. Mira, acomodadito. ¿Quién es tu inquilino? ¿Quién es tu inquilina? Identifícala. Identifica a tu enemigo. Identifica quién ha entrado a tu vida
y se ha posicionado de tal manera que ya ni lo veo como pecado, ya me acostumbré. Ya me acostumbré a tener relaciones sexuales con mi novio, no pasa nada. Ya me acostumbré a mandarle mensaje a otras personas que no es mi esposa. Ya me acostumbré a mirar a otras personas que se visten muy sexys. Ya me acostumbré a... ¿Qué inquilino está ocupando el lugar de Dios? Identifica a tu inquilino y sácalo de tu vida, échalo de tu vida. No podemos vivir de la misma manera queriendo engañar a Dios y diciendo, a ver Dios, el domingo agarro la Biblia, el domingo oro, el domingo te voy a cantar, esta semana me voy acá, voy a hacer esto, voy a poner musiquita, musiquita que no agrade a Dios, voy a salir y voy a hacer esto y ya, ¿no? Dejo por aquí y luego, ¿Dios va a permitir eso? Nos estaríamos engañando o nos estamos engañando nosotros mismos. Porque no podemos darle un lugar a Dios sucio, un lugar que no está santificado para Él. Era necesario sacar las cosas para que las cosas de Dios entraran. ¿O es que acaso iban a traer los utensilios y acomodarlos arriba del refri de Tobías y a ver los inciensos, pónganlos abajo de la cama? Y era eso. Era necesario sacar lo que tiene que estar afuera para que entre lo que tiene que estar adentro. Y en tu vida y en mi vida es necesario sacar cosas que a Dios no le agradan, para que Dios ocupe ese lugar santo que a Dios le corresponde. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nuestra vida le pertenece a Dios, nuestro corazón le pertenece a Dios. Tenemos que tener cuidado de andar alineados a los propósitos de Dios, a las cosas de Dios. Reordena tu casa, no te preocupes por los muros. Es necesario, los muros son necesarios. Tenemos que orar, tenemos que ayunar y pues estamos poniendo muros a través de la oración, el ayuno. Pero si yo sigo con mi pecado dentro, ¿de qué sirve el muro? Puede estar de 5 metros, 10 metros o como el muro de Donald Trump. Puede estar como sea, grande, fortificado, con el mejor material, resistente. Pero si el enemigo está adentro, de nada sirve ese muro. De nada sirve que estés ayunando por una situación que la sigues arrastrando. Te sigues enojando, sigues peleando con tu esposo, sigues deshonrando a tu esposo o tratando mal a tu esposa. Hay muchos varones que no tratan correctamente a sus esposas. Aquí no, en otras iglesias. ¿Cómo dice la palabra? Como vaso frágil. Yo le digo a mi esposo, trátame bien, trátame bonito, porque si no dice la palabra de Dios que tus oraciones tienen estorbo. Mi esposo me trata bonito. Y hay muchos esposos que le levantan la voz a la esposa, que les piden las cosas de mala manera, que tratan a la esposa ásperamente. Eso a Dios no le agrada. Y hay muchas cosas que tal vez pudiéramos decir, es que yo no esto, pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Y no solo los esposos, perdón, hoy les dije a los esposos, las esposas igual. Amen a sus esposos, sirvan a sus esposos. A mí me gusta que nos sirvamos, pero me gusta servir a mi esposo. Es bonito, es bonito. Jesús mismo vino a servir. Porque yo ¿cómo te voy a lavar esos calcetines apestosos? Tenemos que servir. Jesús fue el mayor ejemplo, le lavó los pies. Imagínense, hoy agarra tu agua calientita al rato y lávale los pies a tu esposo. Y ya luego te pones tú y que te los lave él. No es cierto, pero
En realidad hay muchas cosas en nuestra vida que pudieran estar desagradando a Dios. Ni siquiera, a lo mejor no es el robo, no es el hurto, no es el enojo, no lo sé. Pregúntale a Dios. Identifica quién es tu inquilino y reordena tu casa. Dios liberó al pueblo de Egipto. Y cuando ellos salieron de Egipto, pasaron muchos procesos, de tal manera que no podían renunciar a prácticas que hacían en el pasado. Dios me liberó a mí y te liberó a ti. Nos liberó de Egipto, sin embargo queremos acarrear y llevar hacia donde Dios nos liberó. Tú no puedes acarrear con eso, suéltalo. Deséchalo, échalo fuera. No puedes traer el anatema a la casa de Dios. No puedes traer el anatema a tu vida, a tu familia, a tu casa. Es hora de sacar todo pecado, todo lo que Dios ha considerado como pecado, que lo tienes en tu casa, en tu vida, en tu mente, en tu corazón, sácalo. Nosotros vemos al inicio de esta historia, ¿verdad?, que les estaba yo contextualizando a grandes rasgos acerca del pueblo moabita y amonita, y como dice la palabra aquí al inicio, dice que fue un pueblo que pagó, le dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y en el libro de Números, me gustaría que me acompañaran al libro de Números, capítulo 23, versículo 20 al 24. No sé si han leído o escuchado esta historia acerca de Balaam. Balaam era un profeta y Balac era el rey del pueblo moabita. Entonces llegó el momento en que Balac estaba tan enojado con el pueblo de Israel que contrató al profeta Balaam y le dijo: quiero que maldigas a este pueblo, te voy a pagar, pídeme lo que quieras, pero maldice a este pueblo. Lo que Balac no sabía era a qué pueblo quería maldecir. Y entonces intentó muchas veces que Balaam viniera para maldecir al pueblo, no lo logró porque Jehová le habló a Balaam que no le daba permiso para ir y maldecir a ese pueblo. Pero Balac volvió a insistir hasta que Balaam vino a un lugar donde Dios le dijo que no tenía que ir. Sin embargo, Balaam fue, y a lo mejor esa parte de la historia sí se la saben, ¿verdad? Porque en el transcurso Balaam se montó en su burra y dice que caminó y llegó el momento en que la burra ya no podía seguir. Y entonces, ¿qué hizo Balac? La azotó. De tal manera que como no quiso entender Balaam, Dios hizo que la burra hablara. Imagínense, al grado de no querer entender que te hable tu perro. Mira, ya te habló Dios, ya te habló la hermana Karina, ya te habló el pastor, ya te habló. Pues ahora, ¿quién hago hablar? Imagínense. Y entonces llega Balaam y después de intentos por parte de Balac para maldecir al pueblo de Dios, Balaam le dijo: yo diré las palabras que Dios me diga. Y en el versículo del 20 al 24 vemos cómo Dios bendice a un pueblo que el enemigo intenta maldecir, pero era un pueblo que Dios ya había bendecido. Y lo que Dios bendice, lo que Dios santifica, no lo puede tocar el enemigo, no lo puede maldecir. Y dice el 20: he aquí he recibido orden de bendecir, Él dio bendición y no podré revocarla. ¿Es revocable la bendición de Dios? Lo que Dios bendijo no se puede revocar. Y dice: no han notado iniquidad en Jacob,
ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. ¿Por qué no podían maldecirlo? Porque no había encontrado Jehová iniquidad ni perversidad. ¿Qué es lo que Dios no ha encontrado o ha encontrado en ti? Yo quiero que Dios diga eso de mí. No he encontrado perversidad ni iniquidad, por tanto nadie te puede maldecir. Por tanto, aunque te hagan brujería, hechicería, lo que te hagan, no te puede tocar. Porque yo te he bendecido, y si Él te maldice, no va a prosperar sus obras o sus planes. Dios frustra los planes de nuestros enemigos. Dios se encarga que si quieren tomar una fotito tuya y hacerte algo, no te preocupes. Si no hay perversidad, iniquidad, pecado, ¿de qué te preocupas? Si estamos en las manos de Dios, si Dios ya nos ha santificado. Por eso hoy Dios está demandando que saques lo que tengas que sacar. No estamos hablando de perfección, no estamos hablando de que no nos volvemos a equivocar. Dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Qué significa eso? Que el justo cae. El justo cae. O sea que nuestro pastor, que pues es así como que pensamos, no, el pastor, el justo cae. Sin embargo, dice la palabra, vuelve a levantarse. Esa es la diferencia. Y entonces vemos aquí que Dios mira el corazón y la vida de las personas. Y como no encuentra iniquidad en el pueblo de Israel, no puedes maldecirlo, sino por el contrario. Dice en el versículo 22, Dios los ha sacado de Egipto, tienen fuerzas como de búfalo. Amén. Tienen fuerzas como de búfalo. Dice, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Y me encanta el 24. Dice, he aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Como león se erguirá y no se echará. O sea que no tienes permiso de soltar la toalla. No tienes permiso de que cese tu oración o tu ayuno o que dejes de buscar a Dios, porque pues es que a mí Dios ya me santificó, yo ya acepté a Cristo, estoy bajo los designios de Dios, bajo su voluntad. Y todo lo que pase, que fui a este lugar, pues fue la voluntad de Dios, porque Dios lo permitió que yo fuera ahí. Vivimos de tal manera que todo lo que hacemos es voluntad de Dios. Siempre la culpa es de Dios, porque siempre hay un culpable menos yo. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice de nosotros? Tomamos esta promesa, tomamos esta palabra que dice que como león, y dice que no nos echaremos. O sea que no podemos tomar descanso, no podemos darles plazo. A Satanás no le podemos dar plazo, porque en un día él puede destruir lo que Dios te dio. En un día Satanás puede destruir lo que por tanto tiempo tú has obtenido. Hoy tú tienes cosas, tienes familia, pero mañana puede ser que ya no esté. Hoy puedes tener pertenencias y al otro día ya no tenerlas. Satanás viene no solo a zarandearnos. Satanás zarandea únicamente a aquellos que andan mal y regresan. Pero hay personas que tienen en su vida, toda su vida la viven
de la misma manera, con el mismo inquilino adentro, con el mismo problema que no quieren soltar, que no quieren cambiar. Llegamos, cantamos, alabamos, servimos, nos vamos, peleamos, discutimos, nos agarramos de la greña, nos enojamos, desobedecemos, regreso, vuelvo a cantar, vuelvo a pedir perdón, de la misma manera. Por eso es importante que nosotros desalojemos lo que se tenga que ir fuera. ¿Qué es lo que a Dios le corresponde? Mira, lo que a Dios le corresponde, Dios ya lo hizo. Hasta aquí dice Dios, hasta aquí llegué, dijo. Aquí está la bendición, tienes que tomarla. Hasta aquí. Hay algo que está impidiendo que yo llegue a ti. ¿Qué es? El pecado. Porque lo único que nos puede separar de Dios se llama pecado. Por cuanto todos pecamos, dice su palabra, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, lo único que me puede separar de la bendición de Dios es el pecado. Hay bendiciones que están ya a tu puerta. Hay cosas que ya están para ti. ¿Qué cosa es lo que está deteniendo la mano y la bendición de Dios? Me gustaría que me acompañen al libro de Josué para ir cerrando. Josué capítulo 6, versículo 18. Hay algo de lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que cuidar la bendición que Dios nos ha dado. ¿Que es difícil? ¿Que me voy a echar personas encima? ¿Que mis hijos se van a enojar conmigo? No te preocupes. Dice el verso 18, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema del campamento de Israel y lo turbéis. O sea que si yo cometo pecado o tomo algo que para Dios es pecado y lo pongo en mi casa, tomo algo y hago acciones que a Dios le desagradan, no solo yo me voy a ver afectado, sino toda mi casa. Por una persona en este pasaje, por una persona llamada Acab, todo el pueblo de Israel estaba en problemas. Se había convertido en el anatema. Y muchas veces nosotros tenemos el anatema también en nuestra casa. Y por eso mismo peleamos y luchamos y a veces no podemos avanzar. Queremos sacar al enemigo de nuestra casa y se mete por otro lado. Yo hace un tiempo, como un mes yo creo, no recuerdo exactamente, tuve un sueño. Y en ese sueño que tuve, estaba yo en una cama acostada y de repente se apareció una niña pequeña, muy tierna, muy bonita, y estaba temblando porque hacía mucho frío y me decía, tengo frío, ¿me puedo acostar contigo? Y entonces en el sueño yo le decía, sentía algo, como que no estaba correcto dejarla subir. Y yo le decía, no, y sentía como lástima y había un sentir en mi corazón en el sueño. Y entonces yo le decía, si quieres acuéstate ahí, a un costado del piso. Y la niña se acostó ahí, yo me acosté a dormir, me tapé y estaba yo temblando, estaba viendo cómo la niña temblaba mientras yo estaba cobijada y de nuevo sentí feo y me levanté, la tomé y la subí en la cama en el sueño. Cuando yo la subí a la cama me acosté y empecé a sentir como tiniebla, mucho frío. Yo sabía que no había hecho lo correcto de subirla a la cama. Entonces agarré, la bajé y la saqué y le dije, ¿sabes qué? No te vas de mi casa, salte, vete, aquí no puedes estar. Y cuando yo la agarré en el sueño,
me tomó de los brazos, me enterró las uñas y un ojo le cambió de color y empezó como a convertirse como en un demonio. Y me decía, no me voy a salir. Y yo le decía, no te sales. Y entonces yo dije, es un demonio. Y agarré y la quise sacar, le dije, te sales en el nombre de Jesús. Y empecé a hablar yo en lenguas y yo a querer pues hacer todo por tratar de sacarla, a orar, a reprender. Y entonces esa niña se empezó a convertir en un gatito así chiquito, tierno, bonito, en el sueño. Y entonces yo decía, ay, qué bonito gatito. Y algo de nuevo me volvía a decir, no es un gato, es un demonio, eso no es bueno. Y entonces yo dije, no. Y lo tomé, abrí la puerta, lo saqué y dije, te sales. Y cuando yo cerré la puerta, se abrió un agujero a un costado y ese gato volvía a entrar. Y yo lo volví a tomar y dije, ¿cómo? Y agarré y lo volví a sacar por el agujero. Agarré trapos, todo lo que yo tenía a mi alcance y tapaba el agujero. Y de repente se volvía a abrir otro agujero y el gato se volvía a entrar. Así estuve mucho tiempo en lucha espiritual, en mi sueño. Cada vez que yo lo sacaba, se abría otro agujero y el gato entraba. Yo estaba muy cansada en el sueño. Y entonces yo dije, ¿qué hago? Y lo intenté sacar y otra vez, hasta que de repente lo saqué y vi que el gato se quedó tirado y se le empezaron a caer los dientes y se empezó así como a morir y se le caían los colmillos y yo me le quedaba viendo y decía, ya se debilitó el demonio. Y entonces de repente me le quedé viendo y dije, pobrecito, de nuevo vino un sentimiento a mi vida, pobrecito, y ay, qué mala soy, y si es un gatito que no es malo yo lo que estoy haciendo. Y entonces dije, no, este gato no es un gato. Y entonces cuando yo dije eso, o sea que yo dije, ya no lo dejo entrar. Cuando yo dije eso, el gato recobró fuerzas y ese gato de repente se volvió a meter y yo dije, no, tengo que acabar con él de una u otra manera. Y agarré un cuchillo en el sueño y partí el gato en 3. Y cuando yo partía al gato en 3, arrojaba un pedazo y iba a agarrar otro pedazo y había 2 gatos. Y volteo y afuera estaba otro gato. O sea que de un gato que yo quería sacar, ya había 3 gatos. Cuando yo me desperté, levanté a mi esposo en la madrugada y le dije, soñé esto, ayúdame a orar porque yo no sé qué significa. Sé qué significan los hoyos y son puertas abiertas. Porque si tú echas al enemigo de tu vida, no va a volver a entrar. Si tú no tienes puerta abierta, si tú no tienes pecado, no puede volver a entrar. Lo que tú expulsas no puede volver a regresar. Y yo le dije, esos huecos son puertas abiertas. ¿Qué es eso? Ayúdame por favor a orar. Yo no sé qué pasa en mi vida. Y yo se lo dije, ayúdame, no sé. Es que no sé si hay algo en mi vida. Ayúdame a ir a la renuncia, ayúdame a hacer una oración. Y mi esposo y yo estuvimos orando. Y cuando yo estaba orando, el Espíritu Santo me habla y me dice, la iglesia. O sea que yo entendí que esta palabra no solo era para mí, sino era para la iglesia. Y yo le platiqué a los pastores y a los diáconos y estuvimos orando por este sueño, pero después yo volví a soñar, porque yo le estaba pidiendo a Dios que me mostrara, que me revelara qué era lo que significaba ese sueño. Cuando nosotros estamos en las cosas de Dios, los sueños tienen un significado. Dios nos advierte, Dios nos habla. No es un sueño solo porque algo me cayó mal o porque vi algo. Los sueños tienen un significado. Y después yo volví a soñar. No recuerdo si fue al otro día o al tercer día, volví a soñar. Y entonces Dios me traía el momento en que Dios había destruido a Sodoma y Gomorra, y cómo Dios liberó a Lot por toda la maldad que hubo en ese pueblo. Solamente una familia pudo salir. Y cuando Dios me traía ese pasaje a mi vida, Él me decía, yo estaba orando a Dios y le decía, Señor,
ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de las familias de la iglesia, ten misericordia de mi familia, que no seamos destruidos, que no venga juicio, porque el juicio de Dios es muerte. Y entonces yo oraba, yo estaba pues muy contristada, ¿no? Por todos estos sueños que yo había tenido. Y entonces Dios me habló y me dijo: si hubiera 10 familias justas en la iglesia, 10 familias justas. Cuando yo recibí esa palabra, yo me quedé helada, porque ser una familia justa no es fácil en esta tierra. Es fácil con Dios, pero no es fácil, porque día a día vivimos cosas en nuestra vida que nos quieren desviar de los planes y los propósitos de Dios. Y cuando yo estaba con mi esposo, platicamos y yo le decía: mira, esto fue lo que yo soñé, esta es la palabra que Dios me dio. Si hubiera 10 familias, yo libraría a cada una de ellas. Y yo creo que aquí habemos más de 10 familias, pero tenemos que estar dispuestas a ser esas familias justas. Yo le decía a mi esposo, y entre los dos dijimos: queremos ser una de esas familias justas. No importa lo que tengamos que hacer, no importa lo difícil que sea en el proceso, no importa, de verdad. Yo le dije, y él también, estuvimos orando: queremos, Señor, ser una de esas familias justas. Faltan 9 familias. Y aquí habemos más de 9 familias. Yo no sé cuántos, pero yo quiero ser una de esas familias justas. Yo no quiero que dentro de mi casa haya pecado. Yo no quiero que el anatema esté dentro de mi casa. Yo no quiero seguir viviendo de la misma manera. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que despojarnos de cosas en nuestra vida que para Dios son considerados pecado. Yo no sé cuántas familias hay aquí, pero si tú quieres ser una de esas familias, levanta la mano. Este es el tiempo de decirle a Dios: Señor, yo quiero ser una de esas familias justas. Lo que tenga que sacar de mi vida, por muy doloroso que sea, lo voy a sacar. Lo que tenga que sacar de mi casa, lo voy a sacar. Las decisiones que tenga que tomar, las voy a tomar. Yo quiero agradarte a ti. Y dice en el mismo Josué capítulo 7 versículo 11, con este pasaje yo quiero cerrar. Del 11 al 13 dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué es lo que le corresponde a Dios? Eso Dios ya lo hizo. ¿Qué es lo que nos corresponde? ¿Qué es lo que Dios está hablando hoy a nuestra vida? Tenemos que sacar el anatema. Hasta que no saques el anatema de tu vida, de tu casa, y cierres la puerta, no vas a tener victoria. Ahí en eso que has pedido, te has dedicado pidiéndole a Dios por una situación específica en tu vida, no la vas a ver si no te decides sacar de tu vida. Y yo no sé cuál sea ese anatema, cuál sea ese Tobías, cuáles sean esas cosas que se alojaron ya en tu vida. Yo no lo sé, pero tú lo sabes y Dios lo sabe. Enojo, querer tomar el lugar del esposo, tratar mal a la esposa, las mentiras, la ira,
el robo, la pornografía, el mirar cosas que para Dios son pecados de lascivia. Aún aunque no sea pornografía, porque hoy en día está marcado de que la pornografía es ver a un hombre y una mujer teniendo relaciones sexuales. Pero pornografía no es solo eso. Estar viendo contenidos que despiertan en ti cosas que no le agradan a Dios, que solo con tu esposo y tu esposa debes sentir. Eso también se llama pornografía y se llama pecado de lascivia. Ha llegado el momento de cerrarle la puerta a todo aquello que le está robando el lugar que a Dios le corresponde. Hay mucha gente que cree que tiene enterrado su pecado. Miren, este hombre al que se refiere la Biblia, que tomó del anatema, se llamaba Acab. Cuando vinieron contra un pueblo, ese hombre tomó un manto babilónico porque le agradó, estaba bonito. Pero Dios le había dicho que no tomaran nada. Y no solo tomó eso, tomó lingotes de oro y tomó pertenencias que le correspondían a un pueblo malvado. Y dice que él las tomó y las enterró. Pero para Dios no hay pecado oculto. Pronto saldrá a la luz. Exponlo tú, sácalo tú, antes de que Dios lo saque y sea exhibido. Hay cosas que aparentemente están escondidas al ojo del hombre, pero para Dios no hay nada oculto. Y este es el tiempo en el que nosotros como iglesia, como diáconos y la iglesia que se ha unido también hemos pedido que todo pecado salga a la luz. Se van a destapar cosas que parecía que estaban ocultas, cosas que parecía que no pasa nada. Así en nuestra vida hay cosas que aparentemente no pasa nada, pero que se están robando nuestras bendiciones, nuestra prosperidad económica, física, espiritual, el propósito de Dios en nuestra vida. Y este es el tiempo en que nosotros tenemos que poner un alto y decirle a Satanás: hasta aquí te has burlado de mí, hasta aquí te has burlado de mi familia, hasta aquí te has burlado de mis hijos, hasta aquí fui tu títere. Se acabó. Ya no te burlas más de mí. Te sales de mi casa, te sales de mi vida. Yo quiero cumplir los planes y propósitos de Dios. ¿Quieres conocerlos? Están aquí. Si desconoces cuál es el plan, si desconoces qué es lo que quiere Dios para tu vida, si desconoces tu futuro, mi vida está escondida en Dios. Mi vida está escrita por Dios. Yo no tengo que andar buscando en otro lado lo que Dios ya me dijo. No tengo por qué pedirle consejo a una bruja, a un adivino, lo que Dios ya dijo de mí. Este es el tiempo en que nosotros nos posicionemos en el lugar correcto, en el lugar ahí donde Dios te puso. Ahí tienes una familia que dirigir. ¿Qué estás haciendo? ¿Le estás estorbando el pecado a tus hijos? ¿O le estás diciendo: adelante? Sé un estorbo de pecado. Sé un estorbo en tu casa, en tu familia. Agrada a Dios antes que al hombre. Que si los demás van a decir, no importa. Dice su palabra: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo de Cristo porque Él no se avergonzó de mí. No me avergüenzo de predicar su palabra porque Él me rescató. Porque Él hizo de mí y sigue haciendo de mí lo que hasta ahora soy. Y mi vida le pertenece a Cristo. Por lo tanto, tengo que vivir
de esa manera. Ponte de pie. Yo te quiero invitar en esta hora que si tú quieres ser una de esas familias que decide hoy ser justa, una familia conforme a Dios, tomes a los tuyos, tomes a tus hijos, a los de tu casa y vengas aquí al altar. Mira, aquí sobreabunda la presencia de Dios. Aquí sobreabunda el poder de Dios y todo aquello que tú piensas que es imposible de que de tu vida salga. Eso que piensas que tu esposo no va a cambiar, que tus hijos no van a cambiar. Hoy Dios promete bendición y ha pactado, ha guardado, ha santificado, ha profetizado sobre tus hijos. Este es el tiempo para que tú digas: Señor, yo quiero ser esa familia justa. Señor, yo quiero ser esa persona que tú estás buscando. Yo quiero agradarte a ti. Este es un compromiso no conmigo, no con la iglesia, sino es un compromiso con Dios. Y es muchísimo más importante los compromisos que nosotros hacemos con Dios. Me gustaría que me acompañe algún miembro de la alabanza. Yo te invito que si tú quieres, puedes pasar. Mira, Dios está hablando hoy, pero solamente los valientes arrebatan. Solamente los que dicen: yo quiero. Nos despedimos de la transmisión. Agradecemos a todas las personas que nos estuvieron viendo en este mensaje. Dios les bendiga grande y poderosamente.